Penúltimo vídeo. Repasamos verbos. El verbo es una clase de palabra que expresa la realidad en movimiento, en dinamismo. El verbo no es que signifique siempre acción, sino que cualquier realidad la expresa en movimiento. Capta la realidad en su dinamismo. Es fácil reconocer un verbo porque es el tipo de palabra más variable que existe. De hecho, a todas las formas de un solo verbo se le llama conjugación. Y escribir todas las formas de un verbo, todas las posibles formas de un solo verbo, es conjugar un verbo. Los verbos tienen tres conjugaciones, tres modelos de conjugaciones, los verbos regulares. Los terminados en ar, los que terminan en infinitivo en ar, como amar, los que terminan en er, como temer, y los que terminan en ir, como vivir. Esas son las tres conjugaciones, los tres modelos en los que se conjuga un verbo. Aunque hay verbos que se salen de este modelo y se les llama irregulares. Los verbos tienen variación de persona, tienen primera, segunda, tercera persona. Salvo unos cuantos verbos, que son los infinitivos, gerundios y participios, que no tienen persona, son formas no personales del verbo. El infinitivo, como por ejemplo amar, temer, vivir, o el gerundio amando, temiendo, viviendo, y el participio amado, temido, vivido. Son formas no personales. También estas formas no personales tienen una forma compuesta con el verbo haber. Siempre se forman las formas compuestas de los verbos con el verbo haber. El infinitivo compuesto, pues utilizamos el infinitivo simple de haber y se le añade el participio que sea. Haber amado, haber temido, haber vivido. El gerundio compuesto, habiendo amado, habiendo temido, habiendo vivido. Participio compuesto no existe porque no existe habido amado. Eso no tiene sentido. Los verbos también tienen número, singular y plural, y así tenemos que hay primera persona singular, yo, segunda persona singular, tú, tercera persona singular, él. Y en plural, primera, nosotros, segunda, vosotros y tercera, ellos. El modo está relacionado con la actitud del hablante. El modo indicativo, cuando el hablante quiere simplemente enunciar. Bueno, esto es una forma muy general de decirlo. Hay tres modos: el modo indicativo, que solo quiere enunciar; el modo subjuntivo, que quiere expresar subjetividad; el modo imperativo, que lo que quiere es mandar. Está relacionado con el imperativo, con la modalidad imperativa de la oración. El aspecto es algo un poco difícil de entender. Es el tiempo interno en el que se encuentra la acción. Una acción tiene un tiempo que es presente, pasado, futuro de manera básica, ¿no? Presente, pasado, futuro. Eso es en qué momento se desarrolla la acción. Se desarrolla antes, pues en el pasado; ahora, en el presente; luego, en el futuro. Pero luego tiene un aspecto que indica en qué momento se encuentra esa acción, si esa acción ya se ha terminado, si esa acción está en su inicio, si esa acción está en su desarrollo. Eso es el aspecto. Hay dos tipos de aspectos fundamentales: el perfecto o perfectivo y el imperfecto o imperfectivo, que indican que la acción está terminada o que está en proceso. No se expresa el final de la acción. Ese es el aspecto imperfectivo. Y eso puede darse en cualquier tiempo. Lo veremos luego. Y luego la voz activa o la voz pasiva. La voz activa es la normal, en la que el sujeto que acompañe a ese verbo será el que realice la acción. Y la voz pasiva indica que el sujeto que acompañe ese verbo
será un sujeto paciente, no realizará la acción expresada por el verbo, sino que la padecerá. La voz, en español, se forma de una forma muy fácil, a través del verbo ser, más el participio del verbo que sea. O sea, yo nada más que me tengo que fijar en el verbo ser y añadirle un participio. Soy entendido. Pues soy, ¿qué es? Presente de indicativo. Pues ya está. Presente de indicativo del verbo entender en voz pasiva. Había sido explicado. Había sido es pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Pues pretérito pluscuamperfecto de indicativo en voz pasiva. Veamos ahora los tiempos verbales del modo indicativo. Voy a dar algunos recursos para que los memoricéis. Hay que estudiarlo, hay que memorizarlo de una vez por todas porque lo lleváis dando mucho tiempo, desde primaria. Bueno, pues en el modo indicativo tenemos uno que es muy fácil de reconocer y de producir, que es el presente. Ahora mismo, amo, temo, parto. También es muy fácil de reconocer el futuro simple. Mañana amaré, temeré, partiré. Y igualmente fácil es el condicional simple, que expresa pues una condición. Si yo pudiera, pues amaría. Si yo pudiera, temería. Si se diera la condición, partiría. ¿Veis? Expresa una condición. Los que es más difícil de distinguir son el pretérito imperfecto y el pretérito perfecto simple, que también se le puede llamar pretérito indefinido, aunque este nombre está ya un poco más anticuado. Aquí se ve, el pretérito significa pasado. Los dos son pasados, tanto el imperfecto como el pretérito perfecto simple. El imperfecto indica que la acción no se expresa que haya terminado, aunque sí haya terminado, pero no se expresa en el propio verbo. Y el pretérito perfecto simple es aquel que expresa que la acción ha terminado. Es el único tiempo simple que tiene aspecto perfecto. Los demás todos tienen aspecto imperfectivo. Pues bien, la diferencia la podemos aprender de la siguiente manera. El pretérito imperfecto, una línea en el pasado. Cuando yo era pequeño, amaba. Muchos puntos forman una línea. Cuando yo era pequeño, amaba, temía, partía. Y el pretérito perfecto simple es un punto en el pasado, una acción puntual en el pasado. Un día, amé, temí, partí. ¿Veis la diferencia? Amaba, amé. Temía, temí. Partía, partí. Los tiempos compuestos en el modo indicativo se forman con los tiempos simples del verbo haber más el participio. El pretérito perfecto compuesto le corresponde el presente, pues del verbo haber es yo he, pues se le sigue el participio. Yo he amado, tú has amado, él ha amado, nosotros hemos amado, vosotros habéis amado y ellos han amado. Hay que tener mucho cuidado con las tildes en los verbos, porque equivocarse en las tildes en los verbos es más grave que equivocarse en cualquier otro tipo de palabra. El verbo está mal. No es igual. No sé, temiera que, perdón, temiera que temeré. Lo he dicho mal. Bueno, que la tilde en los verbos es fundamental. No se puede fallar, ¿de acuerdo? Bueno, porque distingue algunas formas verbales y porque son las tildes más usadas, porque los verbos están en todos los verbos. Así que hay que aprendérselos muy bien. Luego el pretérito pluscuamperfecto se corresponde con el pretérito imperfecto, que en el verbo haber es había. Había amado, había temido, había partido. El pretérito anterior se corresponde con el pretérito perfecto simple del verbo haber, hube amado, hube temido, hube partido. Y el futuro compuesto con el futuro simple del verbo haber,
Habré amado, habré temido, habré partido. Igualmente, el condicional compuesto se corresponde con el condicional simple del verbo haber. Habría amado, habría temido, habría partido. Los tiempos compuestos en todos los verbos son iguales. Solo hay que aprenderse el verbo haber. Aquí tenemos que hay varios usos especiales del presente. A veces el presente se utiliza como presente, es el presente actual. El presente, ese es el presente, digamos, normal, el que habla de la actualidad, de lo que ocurre actualmente. Pues, por ejemplo, yo qué sé, pues, el ejemplo que te viene aquí. Álvaro estudia filología. Pues actualmente estudia filología. El presente habitual es algo que hace habitualmente, acciones que se repiten y que también se repiten ahora. Se levanta a las 7, se levanta todos los días a las 7. O sea, un presente que sirve para describir a una persona. Es un iluso, lo caracteriza, lo describe. El presente agnómico o atemporal es el que está fuera del tiempo y marca pues afirmaciones, verdades científicas, conocimientos del ser humano que están fuera del tiempo, que siempre han sido así. Por ejemplo, pues el estudio requiere esfuerzo. Requería, requiere y requerirá, pero ahí tiene un valor atemporal, fuera del tiempo. O 2 y 2 son 4, presente atemporal o agnómico. El presente histórico es usar el presente por el pasado. Sabemos que es pasado porque por otras marcas, pero se expresa en presente. Eso cuando lo expliqué decía que los futbolistas están ahora muy acostumbrados a utilizar este presente por pasado, que se llama presente histórico. Cervantes muere en 1616. Sabemos que es pasado porque Cervantes murió y porque dice en 1616. Pero está utilizado el presente, le da como más viveza a la expresión. Luego el presente narrativo, que es también presente por pasado, pero no se corresponde a la historia, sino simplemente a una narración. Por ejemplo, ayer me viene con eso, ¿vale? Los dos son similares, ¿eh? Y el futuro prospectivo es un presente que se utiliza como futuro. Por ejemplo, la final se juega el mes que viene. Se jugará, ¿verdad? Pero se utiliza el presente para darle como mayor seguridad, menos probabilidad a ese futuro, porque el futuro tiene un matiz de probabilidad. Hay otros tiempos que tienen también otros valores especiales. Por ejemplo, el pretérito imperfecto se utiliza para la cortesía. También se utiliza para la descripción, es caracterizador dentro de una narración. Veamos el ejemplo de la cortesía, lo tenía a la izquierda, en ese ten en cuenta, pues me podría dar una barra de pan. Eso es de cortesía. Luego el pretérito imperfecto para describir, pues el personaje era así, hacía tal cosa, le gustaba tal otra, pues está describiendo en el pasado. El futuro también tiene usos especiales. Algunas veces utilizamos el futuro para indicar a uno algo que creemos que será así, pero no estamos seguros. Ese sería el un futuro de probabilidad, de conjetura. Pues serán las 7 de la tarde aproximadamente. También podemos utilizar el futuro como orden, como los mandamientos de la ley de Dios. No matarás, como una orden, ¿verdad? Ese es un futuro de mandato. Igualmente, hay un presente de mandato que no aparece en el grupo anterior, pero que es que da la orden con mucha intensidad. Por ejemplo, ahora recoges eso. Está utilizando el presente para dar una orden con mucha intensidad.
El modo subjuntivo. El modo subjuntivo expresa pues, una actitud del hablante que indica subjetividad. Aunque el modo subjuntivo tiene presente, pretérito, o sea, tiene un presente, un pasado y un futuro, el futuro no lo vamos a estudiar porque el futuro solo se utiliza en el lenguaje jurídico administrativo y no en la lengua común, ni siquiera en la lengua culta. Para recordar el presente de subjuntivo, pues yo busco el recurso ¿es necesario que yo ame? ¿Es necesario que yo tema? ¿Es necesario que yo parta? El pretérito imperfecto, pues era necesario que yo, tiene dos formas, amara o amase, era necesario que yo temiera o temiese, era necesario que yo partiera o partiese. Los tiempos compuestos se forman con lo mismo que en el modo indicativo, se forman con el verbo haber en presente, se corresponde con el pretérito perfecto compuesto, haya amado, haya temido, haya partido. Y el pretérito pluscuamperfecto con el verbo haber en pretérito imperfecto. Hubiera o hubiese amado, hubiera o hubiese temido, hubiera o hubiese partido. Por último, el modo imperativo es aquel en el que se da una orden. Las formas propias del modo imperativo son solamente dos, las de la segunda persona. Escribe tú, ama tú, teme tú, amad vosotros, temed vosotros, vivid vosotros. Las demás formas, las de la negación o las de la orden para formal hacia un usted, pues se utilizan formas prestadas del subjuntivo, o de otros tiempos, pero no existen formas especiales de imperativo. Solamente persona tú y persona vosotros.